Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues este audio devocional es para darle las gracias a todos los que participaron de alguna manera, cumpliendo lo que dice la palabra en 1 Corintios 3, 6 al 8. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será del Señor. Porque el reino de Dios se trata de trabajar en conjunto, en familia, ser un grupo de creyentes, porque la obra no es de un solo hombre. El mismo Jesús, él tenía sus discípulos, tenía su grupo de hombres y mujeres también que le apoyaban en el ministerio, como dice en Lucas 8. Así es de que, pues, lo que hicimos el día de ayer fue simplemente darle la honra al Señor, primeramente, por 10 años de estar aquí y 10 años donde hemos tratado de reflejar a Cristo en nuestras vidas, llevando su fragancia a todo lugar. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, porque, número uno, las palabras que cuando estemos frente al Señor, las palabras que nos dirá cuando estemos en su presencia, solamente serán: entra en el gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel. En Mateo 5, 21 al 23. El Señor reconoce la fidelidad. La fidelidad es lo que Dios honrará y fue lo que hicimos. Honrar la fidelidad de hombres y mujeres y, y también, ¿por qué nunca lo habíamos hecho? Hasta hoy que ya pasaron 10 años, el 19 de septiembre. Porque el número 10 significa prueba en la Biblia. Hubo 10 plagas de Egipto, 10 hermanos de José fueron a Egipto por comida, 10 fueron los jóvenes que mataron a Absalón, el hijo rebelde de David. Daniel y sus amigos fueron probados por 10 días con la comida, 10 mandamientos, 10 vírgenes, 10 leprosos que sanó Jesús. En Apocalipsis habla de la bestia de 10 cuernos y podríamos seguir y seguir. En Creo en Ti acaban de pasar 10 años este 19 de septiembre y es tiempo de ordenar el gobierno de la iglesia. Así es de que el día de ayer lo que hicimos fue establecer hombres y mujeres de autoridad, de carácter probado y sobre todo que reconozcan la autoridad máxima de Cristo, pero también la autoridad delegada de parte de Dios y que han sabido esperar el tiempo de Dios para que, así como Dios es el que llama, pero también la iglesia es la que ordena. Entonces, lo que dimos fue hacer ese paso de obediencia, reconociendo, como dice la palabra en Lucas 17:10, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso, eso hicimos. Y eso fue de lo que básicamente tratamos ayer, pero hubo un punto importante. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hicimos eso? Porque necesitamos recuperar la virtud perdida, y es la honra. Y claro que también fue muy emotivo para mi esposa y para mí, porque pues extrañamos a nuestros hijos, porque ellos cuando llegamos estaban pequeñitos y ahora pues ya son jóvenes, que están las niñas estudiando la high school, nuestro hijo en la Navy, y los 10 años son el pretexto perfecto para honrar al Señor y para mi esposa y yo llenarnos aún más de pasión y de energía para seguir haciendo la obra que Dios nos llamó. ¿Y por qué honramos a hombres y mujeres que han estado desde el inicio con nosotros llevando la palabra a todas partes? Porque, ¿por qué los honramos? ¿Por qué la honra es una virtud perdida? La honra, ninguno puede negar que se ha perdido en todas las esferas sociales, culturales, políticas, de gobierno. Y ninguno tampoco podemos negar que el mundo actual, la cultura, la sociedad, incluye las familias, han perdido cada vez más esa virtud, la honra a los demás. La Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Y nos lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y dice: para que todo lo que hagas te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra, en Efesios 6:10. Y Jesús también dijo en Mateo 10:40: el que los honra a ustedes, a mí me honra. El que me honra a mí, honra al que me envió. El que honra a un profeta por cuanto es profeta,
va a recibir recompensa de profeta. El que honra a un justo por cuanto es justo, recibirá recompensa del justo. Y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos, aun con un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, por tanto os digo que no va a perder su recompensa. O sea, en pocas palabras, la honra debe estar presente en todas las áreas, niveles sociales, familiares, ministeriales, porque refleja un atributo de Dios. Debemos honrar a quien está por encima de nosotros y en autoridad o en igualdad de autoridad y aún a quienes están bajo nuestra autoridad. El significado de honra es valoración, apreciación, estima, consideración, respeto. Y cuando no hay honra, pues es todo lo contrario. La, la Biblia misma habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Y también nos habla de la honra que es solo de labios. Cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la verdadera honra surge de un corazón que tiene temor de Dios. Cuando no honramos, principalmente, su mano de poder y milagro se puede detener. La Biblia dice en Marcos 6:5 que Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, salvo que sanó unos pocos. ¿Y por qué no pudo hacer, incluso dice, ningún milagro en la ciudad o pueblo donde nació? Por la falta de honra. ¿Y cómo lo deshonraban? Pues murmurando, hablando. En Marcos 6:12 al 4 dice que murmuraban y decían, ¿y de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? ¿No están sus hermanos y hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Y Jesús respondió, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y con sus parientes. En el Evangelio de San Marcos también dice que sus hermanos de Jesús estaban resentidos con él y le decían, vete a otro lugar. Nosotros lo que quisimos hacer fue honrar esta comunidad y sus alrededores por los 10 años que hemos estado aquí, que no ha sido fácil, han sido luchas, pruebas, muchas veces, pero también no podemos negar la victoria de Cristo en mucha gente también. En resumen, cuando no honramos, comenzando con Dios, nos quedamos sin poder acceder o recibir ningún tipo de milagros. No podemos obtener algo de quien no honramos. Si Jesús no nos produce un temor reverente, no le tendremos honra. Y como resultado no habrá milagros en nuestra vida. Si algo detiene la mano de Dios es la deshonra. Por eso es lo que tratamos de hacer, recuperar esa virtud perdida. Por eso Jesús dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren, que lo honren en espíritu y en verdad, en Juan 4:23 y 24. ¿Y tú te has preguntado alguna vez por qué la gente cuando viene o se reúne en algún lugar, en alguna iglesia, para escuchar la palabra de Dios, algunos se van diferentes a como llegaron y otros incluso se pueden ir hasta peor? Pues la diferencia está en la honra que le demos a Dios. La honra se demuestra cuando ayudamos a los necesitados, porque al hacerlo lo hacemos a Dios. Y a esto se refiere cuando en la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Y Jesús lo dice claramente en Mateo 25:31 al 46, que cuando lo hacemos a Él lo hacemos. Y es más, dice que esa será la vara de medir cuando seamos juzgados. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y le damos gracias a Dios por hombres y mujeres entendidos que han entendido que no se trata de una denominación, de una iglesia, sino del reino de Dios, de extender la compasión, el amor, la misericordia de Dios a todo lugar. Y gracias porque Él está levantando hombres, mujeres entendidos, incluso de otros lugares que han reconocido que es el mejor tiempo para apoyar el reino de Dios, para levantarnos y todos colaborar, como Pablo lo dice en 1 Corintios 3:6 al 8, sembrando, regando, u otros en el campo misionero, pero que no se podría hacer sin la ayuda de otras personas. Una persona que no da, no sabe honrar y mucho menos sabe adorar, porque olvidamos que mayor bendición es dar que recibir, como Jesús lo dijo en Hechos 20:35. Y le damos gracias a Dios porque hay personas
que saben honrar a Dios y al prójimo también, que han entendido que el principal mandamiento, como Jesús lo dijo en Mateo 22, 37 al 40, es amarlo a Él y amar al prójimo. Pero hoy en día la falta de honra dentro de las familias, quebrantando el primer mandamiento con promesa, como lo dice en Efesios 6:2, como lo dijo Jesús, como lo dice en el Antiguo Testamento, el honrar a nuestros padres y madres ha traído tanta desgracia en la juventud, porque si Dios promete que si lo honramos se alargarán nuestros años en la tierra a nuestros padres, ¿por qué tantos entonces están muriendo jóvenes? Y ni hablar de la vida de fracaso. Nada les sale bien. Intentan cualquier empresa o se quieren volver emprendedores, pero nada les sale bien. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la honra a los padres y a las madres? Incluso en Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. O sea, la falta de honra a los padres nos acarrea, nos trae maldición, vivimos en maldición. Y también no podemos dejar a un lado la honra a nuestros pastores, como dice la palabra, que nos sujetemos a nuestros pastores. Una falta de honra puede traer maldición a nuestra vida. Incluso en el Antiguo Testamento, un hijo malcriado, rebelde, era sacado fuera del campamento y era apedreado. Lo sacaban y lo mataban a pedradas por no honrar a sus padres. Imagínense si eso sucediera hoy en día. Pero hay muchos hijos e hijas también que fueron abandonados o perdieron a sus padres siendo niños. Pero aún así debemos honrarlos, honrar su memoria. La honra no es solo en vida de ellos, es mientras vivamos nosotros. Pero no solo los padres deben ser honrados. Los padres también debemos honrar a nuestros hijos, darles palabras de afirmación, no hacerlos enojar, sino criarlos en la disciplina de Dios, no en la de nosotros, como dice Efesios 6:4. Y recordemos que el Padre Celestial lo primero que hizo con Jesús antes de iniciar su ministerio fue dar palabras de afirmación. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La honra a los padres, a los hijos, también debe existir en nuestros hogares, no haciéndolos enojar, no haciéndolos exasperar, como dice la palabra. La afirmación es necesaria. El Padre lo hizo con Jesús en Mateo 3, 16 y 17. La honra es una condición del corazón y no lo podremos hacer mientras nuestros corazones estén heridos. Y eso fue lo que hizo el Señor ayer. Yo me gocé en el tiempo de la administración. ¿Cuántos corazones heridos hay? Hombres, mujeres, jóvenes que por más que han intentado honrar, pues no pueden hacerlo por su corazón herido. Y el Señor hizo una obra maravillosa el día de ayer con gente que necesitaba ser sanada del corazón, entender lo que significa el ser amado por el Padre Celestial. Por eso, que nunca se nos olvide que el propósito es que el reino de Dios crezca, que su reino sea establecido en todo lugar. A la iglesia de Cristo no la definen los edificios bonitos, las grandes estructuras, sino las personas entendidas y agradecidas que Dios pueda usar. Porque como dice Lucas 17:10, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer eso hicimos. La palabra honra aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Dios dice en Primera de Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian o me deshonran serán tenidos en poco. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y Jesús también dijo en Juan 12:26, si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Y Pablo también dice en Romanos 13:7, paguen a todos los que les deben, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y también dice que si un miembro recibe honra, pues todos los demás nos gozamos, como dice Primera de Corintios 12:26.
Y por último, en Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Y gracias a Dios que también nos pudieron acompañar las autoridades de aquí de la comunidad, nuestra delegada, que es con quien debemos de empezar a dar honra, reconociendo la autoridad establecida por Dios. Así es de que, pues preparémonos y este breve ah, mensaje o estudio de agradecimiento, pues es para que nunca olvidemos el honrarnos los unos a los otros y darle las gracias a Dios por las vidas de mujeres y hombres entendidos que ayer trabajaron como un equipo, tanto los que sembraron como los que colaboraron, los que trabajaron, los que atendieron, estuvo glorioso, maravilloso, porque cuando se ama y se sirve al prójimo, estamos sirviendo al Señor, como Él lo dice en Colosenses 3:17 y Colosenses 3:23. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Así es de que damos gracias a Dios por la vida de todos aquellos que colaboraron de alguna manera para sembrar esa semilla, para sanar esos corazones heridos que venían ayer. Hubo casos que de verdad conmovían y también conmovió mucho cuando se les dio el reconocimiento a algunos que, que de verdad impactan nuestra vida, pero también a la vez nos impulsan, nos animan a seguir adelante. Sigamos adelante. Como Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia. Romanos 14:8, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. O Pablo en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es de que los animamos a seguir adelante en esta obra maravillosa del Evangelio y a seguir extendiendo el reino de Dios en todas partes. Y queremos orar, aquí está junto a mí mi esposa, a orar por todos ustedes, por todos los siervos que han entendido que no se trata de nosotros, no se trata de hacer crecer nuestros reinos, sino de ser un equipo. Yo me gocé con los pastores también que vinieron de diferentes partes. Pocos, pero vinieron, porque esa es la realidad, porque aún falta de cumplirse las dos señales que Jesús dijo que serían la máxima expresión de que somos sus discípulos. Cuando Él dijo en Juan 13:35 que nos amemos los unos a los otros para que todos vean que somos discípulos de Cristo. Y en Juan 17:21, cuando Él dijo, y que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, la unidad, el amor y la unidad. Pero ya se comenzó ayer con ese pequeño grupo de pastores que estuvieron aquí acompañándonos, pues nos dimos cuenta de que no se trata de nosotros, todo se trata de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, y que esa llama se extienda por todas partes, por todo lugar, pero se necesita el apoyo de todos, unos sembrando, otros regando y otros trabajando en el campo. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que no hace falta mencionar sus nombres, porque están escritos en el cielo. Ustedes sabían, un día estudiaremos eso, que hay 7 libros que el Señor tiene escritos de cada uno de nosotros. 7 libros. Incluso, un libro de batallas que el Señor tiene escrito. Yo los exhorto, los animo, mi esposa y yo, a que sigamos adelante y que sigamos haciendo tesoros en el cielo, no en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, dice la palabra. Es tiempo del Evangelio, es tiempo de volver a entender y recuperar la virtud perdida, la honra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todos los siervos entendidos, hombres, mujeres, jóvenes, valientes, Señor. Gracias porque no hay impedimento, no hay impedimento. Yo ayer me gocé cuando la bocina falló y los jóvenes siguieron adorando de manera acústica, a capela, como decimos, porque ellos han entendido que el adorar no se trata de instrumentos, no se trata de bocinas, se trata del corazón.
también por lo que tú hiciste, Señor, por sanar esos corazones heridos que estaban resentidos con sus padres, con las autoridades. Es tiempo de recuperar la honra. Es tiempo de que nos sujetemos a las autoridades establecidas, primeramente contigo y después a las que tú has establecido en la iglesia. No podemos caminar como llaneros solitarios, creyendo que no necesitamos de nadie. Señor, ayúdanos a entenderlo y que reflejemos esas dos virtudes que tú oraste al Padre en la última oración en Juan 17, y que es la unidad y que es el amor, que nos amemos y que tengamos unidad los unos con los otros. Es tiempo de que tu evangelio crezca, Señor, porque sabemos que aquí en Guanajuato y sus alrededores abunda el pecado, la maldad, pero donde abunda el pecado, donde está la maldad a flor, sobreabunda la gracia tuya y tu amor, Señor, que lo pongamos en obra. Y gracias por ese remanente que tú has puesto en Creo en Ti, por cada hombre y mujer valiente que han entendido que no se trata de nosotros, se trata de ti y de amar a la gente, de rescatar las almas del infierno en todo lugar, Señor, y que sigamos haciéndolo en todas las comunidades, en los hospitales, en todo lugar a donde tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, al igual que todos aquellos que siembran en tu obra, Señor, que seas tú guiándolos, Señor, poniendo en su corazón el querer como el hacer, para seguir haciendo tu obra, amando al prójimo, amando al mundo como tú lo amas, porque tu palabra dice, Señor, que de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y tu palabra también dice, el que no honra al Hijo, la ira del Padre viene sobre él. Tenemos que honrar al Hijo para que no se enoje el Padre, Señor, y es lo que a partir de ayer, Señor, nuestra intención es honrar a todo hombre y mujer, comenzando contigo, para que tú sanes los corazones heridos de todas aquellas personas que no saben honrar, porque muchas veces dicen que aman a Dios que no ven, pero no aman ni honran al prójimo que sí ven. Y es una falsedad, es una hipocresía. Como tú mismo lo dijiste, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso que volvamos a la esencia, a honrarte a ti, para que sanes los corazones y que podamos honrar y que ya no seamos ovejas descarriadas, hijos pródigos que andan por cualquier lugar tratando de expandir sus propios reinos sin darte la honra a ti, Señor. Que traigas a casa en todo lugar a los pródigos que se han ido heridos, deshonrando al Padre, pidiendo su herencia y yéndose a despilfarrarla al mundo, que tú los traigas de regreso a casa para que hagamos más celebraciones como esta, así como la hizo el Padre cuando regresó el Hijo pródigo y mató el becerro gordo y lo vistió elegantemente y le puso el anillo de autoridad y las sandalias que representan el Evangelio. Lo preparó para que ahora él honrara al Padre y honrará a los demás. Que no seamos como ese hijo mayor que estaba resentido porque regresaron los pródigos. Tenemos que estar gozosos y contentos por lo que tú haces, por lo que tú harás y por lo que tú seguirás haciendo, Señor. Te damos todo el honor y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.